Hermanos, buenas noches. Queremos que esta noche sea especial, ¿verdad? Damos la bienvenida al Espíritu Santo y queremos que Él disfrute de nuestra alabanza en esta hora, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie y en tu hogar, no seas nada más espectador. Queremos que tú compartas con nosotros el deleitarnos en la presencia del Señor. Amén. Vamos a disponer nuestro corazón para alabarle y glorificarle. Exaltamos, Señor. Más que en tu presencia. Nos asombras, Señor, con tu magnificencia, con tu plenitud, Señor. Estamos maravillados, Espíritu Santo. Al mirar las estrellas me asombró. Tu creación cautiva mis ojos. Tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Así es, Señor.
Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a este tiempo. Para mí un privilegio poder compartir, así es que yo te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí donde tú te encuentras. Vamos a hacer una oración para poder iniciar. Señor, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias porque podemos sentirte, Señor. Porque sabemos que tú estás ahí en cada hogar, en cada familia, Señor. Hoy yo te pido que tú abras nuestro entendimiento para escuchar tu palabra, Señor, en esta noche. Y que seas tú, Señor, hablándonos, Señor, con poder y autoridad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues es un placer poder compartir con ustedes esta noche. Dios ha estado hablando a mi vida acerca de la oración y el tema de hoy se titula así, el poder de la oración. Así es que yo quiero que puedas anotar, voy a hablar acerca de unos puntos que son algunas estrategias para poder llevar una vida de oración activa en nuestros hogares. Y algo de lo que estamos viviendo en este tiempo es un tiempo de crisis, es un tiempo donde un virus hace más de un año vino a cambiar nuestras vidas por completo. Vino a cambiar no solamente el aspecto físico, hablando del cuerpo, en enfermedad, sino que este virus ha afectado nuestras vidas en muchos aspectos como lo son psicológicos, económicos, sociales, familiares, entre muchos otros. Yo no sé si es tu caso, pero en mi caso no solamente afectó la cuestión física, sino que vino a traer muchas situaciones en mi cabeza en la que el encierro, el hecho de estar encerrada, eso también causó en mí un poco de angustia, causó en mí un poco de estrés, el hacer que nuestra vida cambiara drásticamente a lo que antes llevábamos, vino a afectar no solamente mi vida, sino vino a afectar también el entorno dentro de mi hogar, de mi casa. Y eso vino a traer un caos que tal vez en tu caso pudo haber sido financiero, pudo haber sido de otro tipo, pero este caos que nosotros en el que hoy estamos viviendo, podemos enfrentarlo de formas muy diferentes. Y lo que podemos entender es que esto que estamos viviendo es algo que no podemos controlar, que se ha salido de nuestro control, se ha salido de nuestras manos. No solamente se ha salido aún de nuestras manos, sino se ha salido aún del control del país, del gobierno. Este virus no solamente vino a cambiar nuestras vidas como tal, sino que vino a cambiar el mundo entero. Lo que estamos viviendo no respeta ni una situación económica, ni que es que a los que tienen dinero no afectan. No. Este virus vino a afectar a todos, al mundo entero. Y en ese caos que estamos experimentando, es ahora donde más he podido escuchar esta frase: bueno, solo nos queda orar. Bueno, lo único que nos queda es orar. Y realmente es triste escuchar esto, porque la oración no es el último recurso. La oración pareciera que lo estamos manejando como nuestro último recurso. La oración viene a ser como eso último, cuando ya no hay esperanza, cuando ya no tenemos nada, entonces decimos, bueno, pues solo nos queda orar. Pero en realidad la oración es el arma más poderosa que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo para poder tener una comunión con Él. La oración tiene mucho poder. Tu oración, mi oración, tiene un poder sobrenatural que tal vez no hemos entendido, pero Billy Graham menciona y dice que estamos atrapados en una corriente de la historia que no podemos controlar. Hay un solo poder que puede cambiar el curso de la historia, y es el poder de la oración de hombres y mujeres que creen en Cristo y reverencian a Dios. Ese es el verdadero poder.
La oración no solamente de alguien que dice orar, que dice mencionar palabras al aire, sino lo que tiene verdadero poder son las palabras que salen de hombres y mujeres que creen en Dios y tienen reverencia a Dios. La oración es lo que Dios puso en esta tierra para que tú y yo podamos utilizarla en favor de llevar a cabo su voluntad aquí. La oración es una herramienta que tú y yo tenemos para poder cooperar y asociarnos con Dios al grado de decir: Señor, yo oro tu palabra, yo oro lo que viene en tu palabra, y yo lo único que quiero es que se haga tu voluntad en esta tierra. Él ha creado la oración como una manera primaria de colocarnos en contacto personal con su presencia a cualquier hora del día o de la noche. En cualquier momento, Dios ha puesto esta herramienta en nuestras manos para que sea poderosa. Y hoy en día, miles de personas oramos solamente en tiempo de tensión, de desesperanza, de dificultad, de peligro, de incertidumbre. Muchas veces ese es el momento en que todo ser humano es cuando elevamos nuestra oración. En un tiempo de crisis, cuando dices: ya no puedo más, esto se sale de mis manos, entonces doblamos rodillas y es cuando más clamamos, es cuando más buscamos a Dios, es cuando decimos: Señor, ayúdame, Señor, por favor te pido que hagas esto, Dios, haz un milagro, Dios, ayúdame en el trabajo, Dios. Y es cuando más oramos en un momento de crisis, de tensión. Pero Cristo Jesús, cuando estuvo en la tierra, les enseñó a sus discípulos que oraran siempre. Siempre, no solamente cuando hay necesidades, es válido, pero Jesús, cuando estuvo en la tierra, les dijo a sus discípulos en Lucas 11:1, fue un momento en que los discípulos le dicen: ok, Jesús, nosotros hemos escuchado lo que tú haces, hemos visto que te apartas y oras, Señor. Entonces ahí en Lucas 11:1 él le dice, y los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Porque tal vez hemos escuchado y tal vez tú digas: es que yo no sé orar. Porque muchas veces yo he escuchado a gente que apenas está conociendo de la Biblia, o que tal vez no es apenas, lleva un tiempo conociendo de la palabra, y lo que dicen es: no, es que yo no sé orar. Porque pensamos que la oración se trata de palabras tan grandiosas, que se escucha una oración que dices: yo no sé orar. Y tú dices: es que yo no sé decir todo lo que ustedes están diciendo, ¿no? Tal vez tú digas: es que yo no hablo así, yo no puedo orar tan wow, yo no sé orar. Pero la oración es simplemente el instrumento de comunión entre tú y Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? La oración solamente es un canal para que tú desbordes tu corazón a Dios, y el Espíritu te guía en cómo pedir. No eres tú. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es estar dispuesto. Es realmente querer comunicarnos con el Padre. Y es ahí donde el Espíritu Santo empieza a interceder por nosotros, empieza a hablar por nosotros. Y hoy quiero que podamos aprender tú y yo, a través del ejemplo de Jesús en esta tierra, algunos puntos de oración basados en oraciones que Jesús levantó en ese tiempo. Y te vas a sorprender porque, como ya lo había mencionado, la oración no solamente es para tiempo de prueba. Tenemos que orar todo el tiempo. Tenemos que orar siempre. Si tú y yo somos seguidores de Jesús, tenemos que tener presente que Él quiere que oremos siempre.
Y el primer punto que vamos a hablar es que Jesús oraba en secreto. Jesús, Él en la tierra estaba rodeado de 1,000 personas cuando empezó su ministerio, cuando ya empezó a crear fama, cuando la gente lo empezó a conocer. Entonces todos querían ir con Jesús. Y había momentos que yo me imagino que Jesús no podía ni caminar, porque dice que habían multitudes siguiéndolo, multitudes alrededor de Él. Y Él lo que hacía es que se apartaba de toda esa multitud, aún se apartaba de sus discípulos para poder pasar un tiempo con Dios, un tiempo de calidad en oración. Y esto lo vemos en Lucas 5, 15 y 16. Lo voy a leer en Reina Valera 60. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Y en el 16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mira, aquí me impacta este punto, porque tú y yo nunca vamos a tener el tiempo suficiente para poder pasar tiempo con Dios. Y aquí vemos que Jesús no le daba las obras. Jesús no decía: Dios Padre, pues deja que estos se vayan y que la multitud se vaya, deja que yo haga los milagros y después te voy a buscar. No. Jesús no le daba las obras. Tú y yo no podemos darle las obras de nuestro tiempo a Dios. No podemos decir: ay Dios, perdóname, es que me levanté tarde y pues tengo muchas cosas que hacer, entonces te oro en la noche. Y llega la noche y vamos a decir: Dios, perdóname, es que estoy muy cansado, mejor mañana. Es más, ni decimos: Dios, perdóname. Nos quedamos dormidos y un día pasa sin poder tener esa comunión con el Padre por medio de la oración. Y aquí es muy importante que podamos entender que Jesús lo que hacía era apartar un tiempo. Él iba y se apartaba a lugares desiertos, a lugares donde él solo estaba con Dios, y ahí es donde oraba. Tú y yo tenemos que aprender a apartar tiempos a solas con Dios para orar. Es importante que tú y yo digamos: no tengo tiempo, no te voy a dar de lo que me sobra, pero este tiempo es para ti, Dios. Este tiempo yo lo aparto para que tú y yo pasamos un tiempo en secreto. Está bien orar los martes de oración, está bien orar todos juntos. Hay poder cuando la iglesia se une, pero es muy importante que tú y yo, como seguidores de Cristo, aprendamos a pasar tiempo de calidad con el amado en lo secreto. Y el segundo punto que quiero mencionar acerca de Jesús es que Jesús también oraba dando alabanza a Dios. No solamente pedía, no solamente decía: Señor, ayúdame a sanar a estas personas, sino que Él oraba y levantaba oración de alabanza. Y la alabanza no se trata de cantos, no se trata que tú te encierres en tu cuarto y digas: ay Señor, y cantes: te doy gloria, gloria. Está bien, pero la oración en alabanza se trata de alabar, de declarar cualidades y atributos de alguien. Es importante que nosotros con nuestras palabras podamos reconocer quién es Dios y alabarlo por quién es Él. Entonces en la oración Jesús empieza a también alabar, y dice en Lucas 10:21, en Nueva Traducción Viviente, Lucas 10:21 dice: en aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Y me impacta porque vemos a Jesús que dice: Dios, así tú lo quisiste, así tú eres, así tú decidiste, tú haces lo que quieres.
Ese es mi Dios. Y por eso te alabo, porque tú eres Señor del cielo y de la tierra. No tenemos que solamente orar pidiendo. También alabar es reconocer, Señor, tú eres todopoderoso. Tú eres grande. Tú eres mi proveedor, tú eres maravilloso, tú eres mi fortaleza. Eso es alabarlo por quién es Él. Y eso es una oración en alabanza. No tienes por qué estar cantando todo el tiempo himnos. Tú puedes con tus propias palabras declarar quién es Dios. Y esa es una oración. Señor, tú eres santo. Señor, tú eres digno, tú eres grande. Tú eres, Señor, exaltado, tú eres todopoderoso. Te alabo porque tú formaste todas las cosas. Eso es una oración con alabanza. Y eso es lo que Jesús hacía. El tercer punto es que Jesús levantaba oraciones de agradecimiento. No solamente oraba para alabarlo, sino que también oraba para agradecerle. Y cuando Jesús le avisan que Lázaro había muerto, ya llevaba días de muerto, y él llega, él lo primero que hace no es, Señor, te pido que lo levantes de los muertos. No. Escuchen la oración que Jesús hace al llegar a ese lugar donde Lázaro ya había muerto. Y impacta mi corazón porque Jesús dice esto en Juan 11, 41, 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, que es Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, mira lo que dijo Jesús, ve su oración. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y me impacta porque Jesús sabe que hay un padre que cuida de él. Y me impacta lo que aquí dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. La oración de agradecimiento es también agradecerle, no solamente porque hizo un milagro. Puedes agradecerle porque te tiene con vida. Puedes agradecerle porque el día de hoy hubo alimento en nuestra mesa. Puedes agradecerle porque Él ha escuchado nuestra oración. Tal vez no ha respondido, pero está escuchando, está al pendiente de nosotros. Hay tantas cosas por qué agradecerle al Padre. Tantas cosas. Otro de los puntos es la oración de petición, que es la que muchos de nosotros conocemos. Jesús es el claro ejemplo de la forma correcta de pedir. No solo se trata de ver por nuestras necesidades, se trata de estar bien firmes en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En esa fe confiamos y sabemos que estamos bien en sus manos. Hay que saber pedir. Jesús en Lucas 22, 42, 43 pide algo que muchos ya lo sabemos. Fue cuando Jesús ya estaba a punto de ir a la cruz y morir. Él ya estaba a punto y él ya lo sabía. Él sabía que el tiempo estaba llegando. Yo me imagino que él estaba afligido, él estaba muy angustiado. Y aunque él sabía lo que tenía que hacer, él tenía una esperanza de tal vez, Señor, yo te pido porque estoy afligido. Y ve la oración que él hace. Él dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Si quieres. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Y entonces Jesús oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu
que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Aún en medio de una gran aflicción, Jesús sabía cómo pedir. Jesús sabía que no se trataba de su voluntad, se trataba de la voluntad de Dios. Y aún así oró pidiendo, Señor, haz tu voluntad, porque él confiaba que estaba en manos de Dios. Y no importaba cuál fuera la voluntad de Dios, iba a ser buena, agradable y perfecta para con él. Y así es como tú y yo debemos de pedir. Debemos entender que si estamos con vida es para Él. Y si morimos, también es para Él. Si hay riquezas, es gracias a Él. Y si no las hay, es también por su voluntad. Y si tú y yo somos hijos, tenemos la promesa que Él nunca se va a olvidar de nosotros, sino que va a cuidar de su heredad. Él va a cuidar de sus hijos. Nunca nos va a dejar solos. Y en esa promesa es que nosotros pedimos, Señor, esto es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad, porque yo confío que me amas y que estoy en tus perfectas manos. Y ahí cambia el sentido de la oración de petición. No es pedir por lo que yo quiero, no es pedir por conforme a lo que a mí se me antoja, es pedir conforme a la voluntad de Dios. Y así es como Dios dirá, lo haré. Y como en el caso de Jesús, envió a un ángel que lo fortaleció, diciéndole, es que lo tienes que hacer. Pero Dios no lo dejó solo. Fortaleció a Jesús. Y eso es lo que Dios quiere hacer cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad. Algo, tal vez no cambian las circunstancias, no cambia lo que nos rodea, pero algo cambia en nuestro interior, que nuestro espíritu se fortalece, nuestro ánimo vuelve, empieza a pasar algo en nosotros, y es cuando vemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para los que le aman. Otro punto que podemos ver de ejemplo de Jesús, y ya voy a terminar, es que la oración también debe ser de intercesión. Ya vimos que la oración tiene poder cuando es en lo secreto, tiene poder cuando hay alabanza en la oración, tiene poder cuando hay agradecimiento en la oración, tiene poder cuando sabemos pedir conforme a la voluntad de Dios, y también vamos a ver que la oración tiene poder cuando sabemos interceder por otros. Casi siempre nuestras oraciones están basadas en nuestro yo, y no me vas a dejar mentir. Muchas veces es que Dios, yo te pido que hoy hagas esto. Dios, yo te pido que guardes esto, que guardes a mi familia, que guardes. Siempre es a mi entorno, pedir en mi entorno. Pero ¿qué pasa cuando no pensamos solo en nosotros, sino empezamos a pensar como Jesús pensó? Y Jesús pensó en los demás antes que Él. Él no se preocupaba tanto por lo que él iba a vivir, porque sí estaba preocupado que él iba a morir en una cruz. Él aquí mismo lo vemos, que él estaba angustiado, en su espíritu algo estaba pasando. Pero dentro de esa angustia que él estaba viviendo, él intercede en oración. Y en el capítulo 17 de Juan habla acerca de esta intercesión y dice, en versículo 9 del capítulo 17 de Juan, yo ruego por ellos, y se está refiriendo a sus discípulos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y voy a brincarme al versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos, hablando de sus discípulos, están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado,
guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y en el versículo 15 vuelve a reiterar: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús mostraba pasión, compasión, entrega y amor por los demás. Él intercedía: Señor, yo voy a ti, yo ya sé que yo voy a morir, yo voy a ti, pero ellos se quedan aquí. Él estaba en un sufrimiento y eso me impacta demasiado, porque cuando a veces nosotros estamos en crisis, nos olvidamos de las necesidades de los demás. Nos olvidamos de lo que está pasando alrededor, nos olvidamos de si tal vez alguien no tiene que comer, si alguien no tiene trabajo, si alguien está pasando enfermedad. Estamos tan enfrascados en nuestros problemas que nos estamos olvidando también de más de nuestro cuerpo que está sufriendo. Y es impactante ver cómo hay tanta pasión cuando nosotros estamos en necesidad para orar. Pero cuando oramos por otros, esa pasión se va. Y es muy triste cuando decimos hay que orar por una necesidad y es como: Dios, sí, bendícela y guárdala y sí, que sea tu voluntad. Somos tan indiferentes. Pero cuando nosotros estamos en necesidad, clamamos, gemimos a Dios, pedimos, imploramos que nos escuche, porque hay una necesidad. Y yo veo aquí en Jesús que Él le preocupaba realmente lo que iba a pasar con los discípulos. Él estaba en una aflicción porque iba a morir. Él estaba en una aflicción porque aquí mismo lo leímos, que él hasta en la última oración que hizo, empezaba a brotar sangre de él. Era tanta esa angustia. Pero aún así, él decidió orar e implorar por los que se iban a quedar. Él no solamente dijo: este es mi problema y los demás que no me interesa lo que les pase. Él no fue así. Él empezó a interceder por ellos y él decía: Señor, yo te ruego, yo te pido que los guardes. Que los guardes. Y me impacta porque no lo dice una vez más, lo dice varias veces y lo voy a volver a leer. Inicia diciendo: yo ruego, no dice yo pido, dice yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por lo que me diste. Y lo vuelve a decir después: guárdalos en tu nombre. Y después volvemos a ver que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esto nos enseña cuánto amor y compasión debemos tener por los demás. Doblar nuestra rodilla, interceder por aquellos que están pasando adversidad y necesidad, como si fuera mi necesidad. Y con esto voy a terminar. Estos puntos son muy sencillos. Yo creo que muchos ya lo sabíamos. Pero podemos ver que cada vez que Jesús elevaba una de estas oraciones de alabanza, de agradecimiento, de petición, de intercesión, algo se desataba en el cielo, aquí en la tierra. Cada vez que Jesús oraba, algo ocurría en la tierra. Y es muy importante que tú y yo entendamos que el pueblo entendido debe levantarse el día de hoy con autoridad, con esa arma que Dios nos dio, que es la oración. No solo para pedir, sino para establecer el reino de Dios en todas las áreas de nuestra vida.
La oración va a ser esa arma poderosa para que el reino de Dios se establezca en cada área de tu vida, familiar, emocional, física, psicológica, no sé, laboral, en todas las áreas. La oración tiene poder y si la sabemos utilizar, seremos testigos de ese poder manifiesto en esta tierra. Así es que yo te invito a que ahí donde estás, cierre tus ojos. Yo no sé cuál sea la oración que tú quieras levantar hoy al Padre. Tal vez hoy no tengas que pedir, tal vez hoy no tengas una necesidad, pero ¿qué oración le vas a levantar? ¿De agradecimiento? ¿Le vas a levantar una oración de alabanza? ¿Le vas a levantar una oración de intercesión por alguien más? Yo no sé cuál es la batalla que estés peleando. Tal vez en este momento tú digas, sí estoy pasando una necesidad, pero no quiero pedir, solo quiero alabarlo, solo quiero exaltarlo. Y yo te invito que en este momento tomes un tiempo para empezar a orar. No necesitas música, no necesitas nada. La oración que emane de tu corazón, guiada por el Espíritu Santo, es la que va a desatar que el reino de Dios se establezca en esta tierra. En el nombre de Jesús, Señor, hoy clamamos a ti. Hoy rogamos, Padre, que tú nos hagas una iglesia entendida en la oración, una iglesia que sepa orarte así como Jesús lo hacía todo el tiempo, siempre. Padre, enséñanos a orar sin cesar. Enséñanos a orar, a tener una vida de oración. Una vida, Señor, que te alabe, que te agradezca, Señor, que también te pida, pero que sea sensible para experimentar el poder de tu presencia. Padre, obra en cada uno de los corazones. Muévete con poder, muévete con autoridad ahí en cada hogar, en cada una de las familias, Señor. Ahora ahí con mis hermanos, yo no sé qué es lo que ellos estén atravesando, pero enséñanos a orar así como los discípulos le decían a Jesús. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a pedirte, enséñanos a realmente, Señor, pedir conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito y no el nuestro, Señor. Por favor, Espíritu Santo, enséñanos cómo pedirte. Enséñanos cómo elevar esa oración a ti, Señor. Padre, no solamente, Dios, queremos estar, Señor, delante de ti por lo que tú nos das. Queremos también, Señor, ser hijos agradecidos, Señor, y poder disfrutar de quién eres tú. ¿Quién eres tú, amado? Muéstranos, Padre, cómo debemos orar. Queremos utilizar esta arma que nos has dejado, Señor, que es la oración. Queremos experimentar el poder de la oración en nuestras vidas. Queremos experimentar, Señor, el poder que tú has dado, Señor, a través de tu Espíritu Santo en la oración, Dios. Queremos experimentar esa manifestación de tu gloria en las familias, en cada una de los que representan esta iglesia. Padre, obra con poder en cada uno de tus hijos. Por favor, llévanos a ese lugar secreto. Permítenos, Señor, tener ese tiempo de calidad con tu presencia. Que podamos, Señor, realmente conocerte, experimentarte de una forma diferente. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.